Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología, un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología. Esta cátedra busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y una ventana para que el público general pueda nutrirse de las dinámicas de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que este es un curso introductorio de filosofía de la biología abierto a la comunidad y no un ciclo de conferencias sobre avances en filosofía de la biología. Antes de empezar, agradecemos a nuestra comunicadora Laura Echandía y al personal de UD@ por ayudarnos en la transmisión y proyección de estas charlas. La cátedra abierta Filosofía de la Biología se llevará a cabo todos los lunes que no sean festivos en Colombia a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes de junio, el 8 y el 15 de junio. A los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada una de estas charlas, los invitamos a visitar la página web del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, http://filosofia.uda.edu.co. Allí encontrarán toda la información relacionada con este evento. El día de hoy tenemos una charla sobre las leyes científicas en biología por parte del profesor Sergio Hernán Orozco Echeverry, quien ya ha estado aquí con nosotros. Sergio es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Él estudió filosofía y un máster en filosofía en la Universidad de Antioquia y luego hizo su doctorado en ciencia y tecnología en la Universidad de Edimburgo. Además, contamos con la compañía de la profesora Cristina López Gallego, el profesor Camilo Ramírez y Dubian Cañas, el profesor Dubian Cañas del Instituto de Biología, y quien les habla, Santiago Arango, quienes los acompañarán en la sección de discusión y preguntas. Las personas que estén viendo este video por Facebook Live pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios debajo del video, y los que nos están viendo a través de Zoom, les recordamos que por favor hagan sus preguntas en el botón preguntas y respuestas, no en el chat, porque en el chat se nos pierden. En cambio, en preguntas y respuestas, pues podemos tener un control de sus preguntas. No siendo más, le doy la bienvenida al profesor Sergio Orozco y los dejo en compañía de él para que nos dé su charla. Sergio, bienvenido. Santiago, muchas gracias por la invitación, a todos los organizadores de este evento. Muchas gracias por tener esta oportunidad de nuevo, traer mis ideas. Voy a compartir entonces la presentación. Sergio, ahorita no tenés cámara. Ya. Ya sí. Perfecto. Voy a compartir la presentación. Dejo de presentar yo y ahora sí puedes presentar. Perfecto. Listo. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a este espacio. Lo que tengo para conversar con ustedes hoy, o las ideas que traigo hoy, hacen parte de manera amplia de una reflexión que tengo en general sobre las leyes de la naturaleza. Yo espero no decepcionar mucho a la audiencia en la medida en que voy a hablar más de historia que de filosofía, pero creo que este caso es un caso muy interesante en el cual creo yo que la historia de la ciencia puede darnos pistas muy interesantes para entender los asuntos que están en cuestión o los asuntos que están implicados cuando nos preguntamos por algo así como las leyes en biología. A mí me gustó dejar en cierta indeterminación el título, leyes en biología, y a partir de allí entonces preguntarnos. Tengo unas ideas que para tratar de tener un control del tiempo, porque yo hablo mucho, puse en papel.
Entonces voy a estar como leyéndoles un poco estas reflexiones y a la vez un poco comentando. Pienso que la pregunta por la existencia de leyes, bien sean naturales o específicas o como las queramos llamar, tal vez disciplinares, de la física, de la biología, en diferentes campos del saber, suscita curiosas reacciones, particularmente entre quienes practican las disciplinas. Las razones de esto son variadas, pero me gustaría resaltar en esta tarde dos. De un lado, que parece que la existencia de leyes fuera signo de la madurez de un campo, en un estilo como semejante al de Comte. Esta aproximación parece suponer que el conocimiento del mundo natural se desarrolla en una suerte como de estadios o de fases unas tras otras, y en el último estadio se encontrarían las leyes. La carencia de leyes o de leyes universales sería una indicación de la inmadurez del campo o de su juventud, o tal vez la complejidad de su objeto que se resiste a ser reducido o no se han hecho los suficientes esfuerzos. Bueno, esta es una idea relativamente extendida a propósito del tema. La otra razón, pero que está muy conectada con esta, y es porque la existencia de leyes parece asegurar no solo el conocimiento efectivo y definitivo de un conjunto de fenómenos, sino que estas leyes permitirían de alguna manera un control sobre esos fenómenos que las leyes explican. En una visión bastante extendida y popular de las leyes de la naturaleza, y en particular de las leyes de la física después de la Ilustración, se piensa que el progreso industrial material de las potencias europeas del siglo XIX se debió en no poca medida a que fue posible encauzar la naturaleza en beneficio de la riqueza y del progreso, gracias al hallazgo de las leyes de la física. De modo que si conocemos los secretos de la naturaleza, podemos manipularla, controlarla. Esta es una visión que está pues presente desde Francis Bacon, no con la idea de leyes en este sentido, pero que, digamos, converge aquí hasta el siglo XIX. De esta segunda razón se desprende también la idea de que la existencia, el hallazgo, la formulación de leyes permiten la utilización del saber de manera sistemática y coordinada, como que si un saber no tiene leyes, no es todavía sistemático y no permite como su utilización. Algo que mediante el ensayo del error es engorroso e ineficiente. Abusando de nuevo, como digo, de la generosidad de los anfitriones de esta cátedra, no voy a hablar exactamente de si existen o no leyes en biología. Eh, Al final ahora me referiré a estas discusiones para no faltar del todo a esta obligación, pero creo que esta pregunta es más bien el resultado de una pregunta anterior, y es: ¿por qué hablamos de leyes en biología? ¿De dónde le viene a la biología la idea de unas posibles leyes? O cuando uno se pregunta si existen o no leyes en biología, ¿qué es lo que está implicado? ¿Cuáles son los supuestos y cuáles serían las consecuencias de afirmar lo uno o lo otro? Voy a dar en principio una suerte de panorama, como presentar tres perspectivas, tres posiciones basadas en el texto de Diegues, también con unas anotaciones personales, para mostrarles un poco cómo esa discusión se ha hecho en la filosofía, y también en las discusiones en las que se intersectan un poco la filosofía y la biología. Entonces, parece que es obligatorio siempre empezar con Popper, y tenemos entonces em, una primera, perdón, me fui más adelante. Em, Tenemos una primera idea aquí en el caso de Popper, y es que la idea, no sé si pueden ver el texto de la diapositiva, yo no lo estoy viendo No, del no todo, ya, estamos viendo el texto. ahí, ya sí, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Muy bien, entonces esta es una idea que es prominente en Popper y que también aparece también en variantes contemporáneas. Es la idea de que como la evolución de los seres vivos es un hecho histórico, y los hechos históricos son singulares, únicos, irrepetibles, no puede haber algo así como una ley que determina la dirección y el carácter de la evolución. Popper hace esta crítica en el marco de sus críticas al historicismo y en general a la imposibilidad de que en la historia social y política, hubiera una suerte de leyes que nos permitieran explicar, de que la historia fuera una ciencia explicativa en un sentido fuerte, nomológico, y en ese sentido entonces no tendría leyes que permitieran explicar el pasado y por tanto predecir el futuro. Eh, y si bien entonces Popper en algún momento concede, o esta posición en algún momento concede, que puede haber algunas leyes causales en relación con la herencia y la selección, no habría una suerte de ley
que enmarcara todos estos elementos y que nos permitiera, digamos, como podríamos pensar que existen en la física, que nos permitieran hablar de una legalidad, en el sentido de la existencia de unas leyes en un sentido fuerte. Sí podría hablarse de leyes en el estudio de casos particulares específicos, pero no podría decirse que la biología es una ley, está regida, digamos, por leyes en sentido estricto, si bien podríamos explicar como porciones y aspectos, por ejemplo, de la historia evolutiva, teniendo en cuenta las leyes, pero no podríamos explicar, digamos, en general el movimiento de la evolución, el movimiento histórico de la evolución de manera legal y forma. Entonces, esta es una posición, digamos, negacionista de las leyes que enfatiza la imposibilidad de que haya una visión de conjunto y que si bien puede haber explicaciones causales y de ahí vendría la fortaleza y la capacidad de la biología de referirse a fenómenos empíricos y de construir explicaciones, no sería capaz de tener una visión holística en términos legales, en términos de leyes. Esta posición tiene variantes, digamos, contemporáneas y, por ejemplo, la posición de Beatty, que es relativamente clásica y famosa y que tiene que ver precisamente con la contingencia evolutiva, que se puede entender de varias maneras. Puse la cita que me parece interesante, dice: todas las generalizaciones sobre el mundo viviente son solo generalizaciones matemáticas, físicas o químicas, o consecuencias deductivas de generalizaciones matemáticas, físicas o químicas, más ciertas condiciones iniciales, o bien son específicamente biológicas, pero en tal caso describen resultados contingentes de la evolución. Esta es una posición un poco más intermedia en el sentido en el que, en un sentido fuerte, digamos, habría unas generalizaciones que son principalmente matemáticas, físicas o químicas no biológicas, y en un segundo nivel habría unas específicamente biológicas, pero estas son contingentes. Entonces, hay una visión, digamos, aquí en la que de manera más clara aparecen las leyes, pero como algo que le viene, digamos, en ayuda a la biología y no viene desde dentro. De esto podemos hablar luego en más detalle. Hay una posición que a mí me gusta mucho. A ver si me sale aquí eso. Que a veces paso y no salen todos los elementos de la diapositiva, y es una posición de Robert Brandom. A mí me parece provocadora y me interesaría escuchar qué piensan los biólogos y las biólogas sobre esta posición. Y la posición en general dice que aunque las generalizaciones en biología no puedan calificarse como leyes, en el sentido, por ejemplo, de la visión clásica de las leyes del positivismo lógico, por ejemplo, que es una posición que Brandon piensa que no se debe abandonar enteramente. Sí hay unos modelos de explicación y unas formas de explicación en biología que, si bien tienen un rango limitado de lo que él llama necesidad nómica o de capacidad explicativa, tiene una capacidad explicativa importante, no son leyes. Entonces, digamos, la posición que hay aquí es una posición, una suerte intermedia, en el sentido en el que no habría esas famosas leyes en biología, pero eso no quiere decir que no haya explicaciones en un nivel muy interesante, en un rango más limitado, y los niveles de necesidad son diferentes. En ese sentido, la necesidad no sería absoluta o relativa, sino que sería más bien un rango. Y lo que pensaría entonces es, o la idea de Random en este texto, de Brandom en este texto famoso es, em, mantengamos el concepto de leyes para referirnos a lo que cumple las condiciones lógicas y empíricas de ser una ley, es decir, que no sea una tautología y que tenga capacidad explicativa. Mantengamos esa definición para lo que es una ley, pero también reconozcamos que hay otras formas de explicación, como son algunas de las formas más importantes en biología, que no son leyes, pero tienen una amplia capacidad explicativa, es decir, no solamente las leyes explican. Esta sería entonces una posición relativamente intermedia. Y hay un debate, o hay debate sobre posiciones, digamos, sobre leyes específicas, para tratar de mostrar que hay o no hay leyes, por ejemplo. Entonces está la posición de Michael Ruse, que dice que en general los biólogos prefieren no hablar de leyes y hablan más bien de reglas o principios, para evitar precisamente algunas de estas implicaciones, y menciona algunos casos
en el sentido más bien del uso, es decir, de lo que es común en la terminología, para tratar de mostrar que si bien no son, digamos, leyes en ese sentido, sí es de todas maneras, digamos, formas de explicación que de alguna manera podrían ser legaliformes. Sin embargo, no necesariamente es este el caso. Por ejemplo, está esa crítica famosa de Jay Gould, que trata de mostrar, de nuevo vuelve a aparecer Popper, que por ejemplo la ley de dolo no es una ley en sentido estricto, porque se trataría de una ley que no cumple el criterio de falsabilidad, y en ese sentido entonces no habría ninguna capacidad de, digamos, determinar su existencia. Bueno, esa es una posición, digamos, de compromiso intermedia. Otra posición que reconoce, otra posición, digamos, que se empieza a mover en el espectro también hacia una concepción que sostiene que habría leyes en biología, es la concepción de Elliot Sober, que miramos algunas de su papel, por ejemplo, en las críticas o en sus respuestas a las críticas a la teoría de la evolución. Y el caso de Sober, por ejemplo, apela de manera importante a la genética de poblaciones para mostrar que la utilización de modelos matemáticos allí satisface estructuralmente la formulación sí y entonces, y en ese sentido podríamos hablar de leyes matemáticas a priori, o que tienen validez a priori, a las que puede obedecer la evolución, pero no podríamos hablar de leyes empíricas, es decir, habría de todas maneras cuando estamos hablando de leyes matemáticas, sobre todo en el caso de la genética de poblaciones, esto nos permite hacer modelos y nos permite hacer predicciones, pero eso no necesariamente implica que eso coincida con leyes empíricas o que eso equivalga a leyes empíricas, sino que se trata de predicciones modélicas o de predicciones modeladas que pueden concordar o no. Y en ese sentido, esas leyes no tendrían el carácter de leyes empíricas, que es el que se le atribuye a leyes, por ejemplo, como la de la caída de los cuerpos de Galileo, que surte como un ejemplo importante de contraste en este caso, es decir, que sería eh, una ley con una validez universal o con una validez universal, ya veremos que eso tiene problemas, pero que en sentido estricto explicaría todos los fenómenos, absolutamente todos los fenómenos de su rango de manera necesaria. Entonces, si bien habría la posibilidad de unas leyes matemáticas, sobre todo en genética de poblaciones, no habría posibilidad de unas leyes empíricas. Y entonces, bueno, ya vamos a ver, eso tiene problemas en un momento. Y hay una posición que a mí me parece interesante en relación con este debate y que tiene que ver, que se mueve un poco en dirección de lo que a mí me parece más provechoso y constructivo y que apunta hacia lo que yo creo que voy a proponer al final como mi conclusión, en relación con mi conclusión, y es que mm, es el análisis de Sandra Mitchell, que defiende un enfoque pragmático a propósito de las leyes. ¿Qué quiere decir? Este enfoque pragmático lo podemos entender en relación con enfoques anteriores o con los enfoques que ella critica. En primer lugar, está de fondo la idea de que en sentido estricto el concepto de ley no es enteramente adecuado para la biología, y yo diría que no es adecuado en sentido estricto para ninguna ciencia, pero bueno, ya hablaré de eso hacia el final de la conclusión. Entonces, ella piensa que un enfoque normativo, que es un enfoque dominante y es el que ha dominado muchas de las posiciones que les he venido presentando, es un enfoque que busca en la filosofía o en una modelación de las leyes o en una discusión acerca de lo que es ser una ley de la naturaleza, busca una definición y luego dice que todas las afirmaciones que satisfagan estos criterios pueden denominarse leyes, bien sea en la biología, en la física, en la química, etcétera. Esa aproximación, que es una aproximación que es, digamos, muy típica de ciertos estilos de filosofía, trata de establecer un modelo y mirar quién establece las condiciones. Hay una segunda que Mitchell llama paradigmático, un enfoque paradigmático, y yo creo que podríamos llamarlo de alguna manera un enfoque histórico, como creo que les voy a mostrar un poco más adelante, y es un enfoque en el cual, a partir de unas ciencias
que se considera que tienen leyes o que tienen, digamos, de manera ejemplar, leyes importantes y que se han probado que funcionan y que tienen corroboración y que han sido utilizadas ampliamente, como, qué sé yo, las leyes de la mecánica newtoniana. Entonces, a partir de esas leyes sacamos un paradigma, es decir, modelamos a partir de esa ley, digamos, concreta, de esas leyes concretas, unas características, y de ahí decimos, bueno, entonces lo que en biología se parezca a esta ley lo podemos denominar una ley. Entonces están muchos, por eso les digo que un caso famoso es la ley de la caída de los cuerpos de Galileo, en la que se utiliza de manera muy importante como comparación. Y el enfoque pragmático, que es el que ella defiende, que me parece más interesante, aunque me parece que sigue teniendo limitaciones, es más bien la idea de mirar qué elementos en la biología cumplen papeles análogos o semejantes a las leyes para determinar entonces en el contexto de la biología qué capacidad explicativa tienen, cuáles son sus funciones y cómo se utiliza. Entonces, más que hacer una suerte bueno, y también incluye, por supuesto, otras disciplinas, pero más que hacer una suerte de imposición o importación de modelos de la física, por ejemplo, que es el movimiento común, o de la filosofía, que podríamos decir es el enfoque normativo, se trata más bien de hacer una suerte de investigación empírica acerca de los usos de las leyes en disciplinas, incluso en la biología, para determinar entonces si estas generalizaciones en biología cumplen un papel semejante. Aquí puse pues una cita que parece interesante, dice: la contingencia de las generalizaciones en biología u otras ciencias no excluye que funcionen como leyes, generalizaciones que fundamentan e informan expectativas en una variedad de contextos. Es decir, así estas afirmaciones no necesariamente cumplan unos criterios formales, pueden cumplir unas funciones análogas y en ese sentido pues podríamos allanar el camino. Mm, pero como es mm, mi costumbre y como mis intereses intelectuales se mueven en el campo de la historia de la ciencia, y creo que es un campo fértil para mostrar precisamente en este caso concreto de dónde viene esta pregunta, yo quiero remitirme un poco y cerrar aquí este primer panorama y moverme un poco a la historia de la ciencia. Voy a tratar de ser lo más breve porque me gustan los detalles, y el problema con la historia es que la riqueza de la historia está en los detalles. Entonces, me voy a mover un poco hacia la historia de la ciencia para mostrar por qué yo creo que el problema de las leyes en biología es un problema que está a la raíz del surgimiento de la teoría de la evolución por selección natural, y tiene que ver con el surgimiento de las disciplinas en el siglo XIX y cómo las disciplinas se estructuran de cierta forma que suponen un modelo de leyes. Y en ese sentido, y a partir de allí entonces voy a proponer mis reflexiones. Para movernos al campo de la historia, podríamos mirar en un primer momento una suerte de tipología básica de las leyes. Quienes me han escuchado en otros espacios este semestre ya me habrán escuchado hablar esto, y podríamos decir de manera muy básica y de manera muy general que las leyes de la naturaleza son afirmaciones, o las leyes en general son afirmaciones que responden a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué algo sucede de la manera en que sucede, o por qué algo se comporta? Esa expresión es importante: se comporta de la manera en que se comporta. Y la respuesta es porque obedecen leyes. Esto constituye, sobre todo en las tradiciones de la ciencia occidental, una forma suficiente de explicación. Cuando se enuncia una ley, en principio se piensa que tenemos una explicación suficiente del fenómeno o de los fenómenos en cuestión. Ahora bien, esto no siempre fue así, y entonces vamos a distinguir tres sentidos históricos que no necesariamente son sucesiones, sino que incluso algunos continúan vigentes. Un primer sentido impreciso: la expresión leyes de la naturaleza es sinónimo de orden y no se refiere a afirmaciones concretas, y es típico, por ejemplo, de la Biblia, cuando se refiere a un Dios legislador que ha creado el mundo con cierto orden y cierta organización, y se refiere a leyes. No se refiere a las leyes de la física, no se refiere a las leyes de la termodinámica, sino que se refiere precisamente a que una expresión general para referirse a un orden, digamos, en la naturaleza, pero no a un orden específico. Hay un segundo
una segunda acepción de leyes que surge sobre todo en la Edad Media, en el contexto de las matemáticas, que es muy importante porque va a ser el origen de las leyes en otras ciencias, del uso de las leyes en otras ciencias, y el término ley se utiliza para referirse a regularidades observadas, cosas que aparecen en la experiencia o que se pueden observar en la experiencia, tanto la experiencia sensorial como la experiencia de la práctica de las matemáticas de manera conjunta o habitualmente conectadas o de manera, digamos, habitual, de manera conectada. El caso típico de aquí es la enunciación, por ejemplo, de la proporcionalidad de la refracción de la luz, que ahí parece haber una proporcionalidad en los ángulos, aunque, digamos, la demostración solo sucede con Descartes en el siglo XVII, la enunciación o una de las primeras enunciaciones sucede, por ejemplo, con Roger Bacon. Se trata entonces de la enunciación de una regularidad sin que esa regularidad denote una concepción causal o una conexión causal. Se trata de fenómenos o de elementos que aparecen sucesivamente y de manera recurrente, sucesivos, y entonces de allí se enuncia, o estas leyes serían la enunciación de esa conjunción. Y aparece un tercer sentido, que es el que más nos interesa a nosotros y del que voy a hablar, digamos, de manera muy esquemática y breve al principio, para luego concentrarme esto en biología, y es que en la obra de Descartes, en la filosofía natural cartesiana, aparece el sentido de las leyes de la naturaleza, ya no como regularidades observadas o de manera imprecisa, sino como afirmaciones muy precisas que codifican regularidades, pero a la vez al codificar esas regularidades denotan una conexión causal, es decir, la relación que existe entre los elementos expresados en una ley no es una relación que proviene de la experiencia, sino que es una relación que proviene de algún modo de una conexión en la naturaleza que es revelada o que es supuesta o que es exhibida en esta ley de la naturaleza, y por tanto la conexión entre los elementos es necesaria. Es decir, hay una conexión de causalidad necesaria entre los elementos que están enunciados en la ley. No se trata de lo que nos aparece en la experiencia. Los casos clásicos de la experiencia son, pues, que todos los días sale el sol, etcétera, cuando lo afirmamos desde el sentido común, porque a partir de una cosa afirmamos la otra, pero cuando conocemos la causa, podemos, o la ley que gobierna ese fenómeno, podemos encontrar por qué lo que nos aparece en la experiencia de manera sucesiva nos aparece, eh, nos aparece, perdón, está conectado de algún modo en la naturaleza. Muy bien. El panorama entonces al que me voy a referir, que está presentado en esta diapositiva de manera muy general, y es la idea que les quiero presentar en la tarde de hoy desde el punto de vista de la historia, es la siguiente, y es que tenemos el concepto de ley natural en el centro, que surge en el contexto de la revolución científica y particularmente del newtonianismo. Ese concepto de la revolución científica, o esa idea de la ley natural, que en realidad no es un concepto enteramente newtoniano, sino más bien de los seguidores, es un concepto que viene de las matemáticas, como les digo, y que Descartes, para utilizarlo en la filosofía natural, es decir, para hacer que las regularidades matemáticas observadas fueran de manera plausible un modelo para explicar el mundo natural, es decir, denotaran una causalidad entre elementos del mundo, recurre a lo que podríamos llamar una suerte de metafísica del diseño, es decir, a la idea de que esa conexión causal está en últimas garantizada porque el mundo fue creado por Dios de una determinada manera. Nos permite entonces permite hablar de las leyes en un sentido causal. Em, el problema, parte del problema que yo veo con el concepto de ley, es que tiene una raíz metafísica, metafísica en este sentido de una metafísica del diseño, difícilmente superable. Ese concepto de ley natural, o de leyes de la naturaleza, que se vuelve muy importante, sobre todo en el newtonianismo, constituye una suerte de modelo a partir del cual surgen otras disciplinas, y en el siglo XIX se empiezan a buscar de manera, digamos, semejante las denominadas leyes de la vida. Muy al modo, y eso es lo que les voy a mostrar algunas citas a propósito de eso,
esas leyes de la vida que luego, pienso yo, se rompen con la introducción de la idea de la selección natural, y en las leyes naturales del origen de las especies de Darwin hay una tensión entre esa metafísica del diseño y la evolución de las especies. Vamos a ver entonces que esa tensión entre, como muchas otras que hay en el origen de las especies, creo yo, esa tensión entre la metafísica o entre el diseño y las leyes de la naturaleza están a la raíz precisamente del surgimiento de la teoría de la evolución, y creo que la discusión sobre leyes en biología tiene que ver más, para mí, con entender precisamente cómo las leyes tienen implicaciones, digamos, de voluntad y teleológica, más que problemas lógicos, físicos o de capacidad explicativa. Entonces vamos con esta primera parte. Lo que les quiero mostrar es que hay un momento en la carrera intelectual de Darwin, tengo por aquí unas notas, pero no las voy a leer enteramente. Hay un momento en la carrera intelectual de Darwin, sobre todo de manera temprana, sobre todo de manera anterior a lo que conocemos como la teoría de la evolución por la selección natural, en la que Darwin se vincula al problema de la transmutación de las especies, que como mencioné un poco en la sesión de las críticas, es un problema anterior a Darwin, y hay muchos, digamos, filósofos naturales importantes, muchos naturalistas más bien, tratando de pensar el problema de la transmutación de las especies desde diferentes supuestos, y Darwin se vincula a ese proyecto. Darwin hace parte, digamos, de esa corriente. Sabemos entonces, lo voy a mencionar porque no sé si lo han mencionado en otras sesiones, pero me parece importante, me parece interesante, y es que las reflexiones darwinianas surgen en una serie de libretas, que entre otras cosas, la más famosa y la más importante, donde está el árbol de la evolución, etcétera, que es la libreta que él numera o denomina con letras A, B, C, D, que la más famosa, que es la B, está perdida, ¿no? Que originalmente está en la Biblioteca Central de la Universidad de Cambridge, y parece que se perdió hace 20 años, y solo hace poco se reportó como que no era que estuviera refundida, sino que en efecto está perdida. Mm, pero bueno, todo esto para decirles que en un momento inicial temprano, él modela, o más bien tiene una serie de libretas donde tiene sus reflexiones, la A, que se ocupa de geología, la B, que se refiere a la transmutación de las especies, y esa se extiende hacia la C y la D, la M y la N, que tratan de temas de metafísica, que en este campo tiene que ver más bien con la ética y con el tema de las emociones, que son importantes. Y estas libretas, sobre todo la B, que se escriben entre el verano de 1837 y finales de 1839, tiene algunos de los temas que aparecen de manera importante en las décadas posteriores: las consideraciones geológicas sobre Sudamérica, la ascendencia del hombre, la expresión de las emociones, la pangénesis, el árbol de la vida, la selección natural. Esos temas van apareciendo. Las reflexiones no son tratamientos exhaustivos ni acabados, sino más bien tanteos. Están disponibles en línea y pues son muy interesantes para ver un poco como el pensamiento científico en construcción. Pero en la B, en la libreta B, hay una cita que me parece muy diciente de una visión, podríamos decir, newtoniana de la transmutación de las especies, es decir, de una visión que conduciría a unas leyes de algún modo deterministas de la vida. La cita es larga, aquí está, creo que la ve. Dice, en la libreta B, dice: mi teoría de la transmutación de las especies daría fuerza a la anatomía comparada de especímenes recientes y de fósiles, llevaría el estudio de los instintos y la herencia y la herencia de la mente a la metafísica entera, llevaría el examen detallado de la hibridación y la generación, a las causas del cambio con el fin de saber de dónde venimos y hacia dónde tendemos a ir, llevaría las circunstancias que favorecen e impiden los cruces, esto y el examen directo de los cambios directos de las especies en la estructura de las especies podría llevar a las leyes del cambio, las cuales serían el principal objeto de estudio que guiaría nuestras especulaciones pasadas acerca del pasado y el futuro. La gran pregunta que todo naturalista debe tener en mente cuando disecciona una ballena o clasifica un ácaro, un hongo o un infusorio es: ¿cuáles son las leyes de la vida? Hay un proyecto pues aquí grande, importante, que piensa que, o que exhibe
una solución de la transmutación de las especies que podría llevar a unas leyes del cambio y que podría guiar, me parece importante resaltar, al estudio del pasado y el futuro, es decir, a las tan ansiadas predicciones. Como sabemos, en el otoño del 38, de 1838, Darwin lee el ensayo sobre el principio de la población de Malthus, que tiene un impacto muy importante, y a partir de allí se modifica de manera importante el proyecto. ¿De dónde viene? En última instancia, antes de irme a dónde está ese proyecto, cómo surge ese proyecto, voy a hacer una micro y muy breve historia de esta idea de las leyes como principios explicativos que llegan a Darwin. Entonces, el primer gran momento, como les decía ahorita, tiene que ver con René Descartes a mediados del siglo XVII, que en un intento por responder a los retos de la filosofía natural de su época, que resulta insuficiente, formula la idea de que el mundo entero se puede explicar en términos de materia, una materia homogénea compuesta de partículas que se mueve. Ahí tenemos una representación un poco para visualizar qué es lo que tiene en mente. Y estos pequeños corpúsculos, si somos capaces de explicar el movimiento que tienen, es decir, su dirección y su velocidad, somos capaces de explicar cualquier fenómeno de la naturaleza. Esta visión, por supuesto, muy controversial, pero lo que le subyace allí, o lo que es muy importante, es que si todo lo que existe es materia en movimiento y la materia es homogénea, entonces la clave para entender el mundo es el movimiento. Y el movimiento no sucede de manera aleatoria, sino que sucede con base, digamos, hay unas interacciones, es decir, unas interacciones fundamentales entre esas partículas. Esas partículas interaccionan de muchas maneras. Todo lo que observamos en el mundo, piensa Descartes, es resultado de esas interacciones, pero de unas interacciones, digamos, básicas o primigenias o esenciales que componen a su vez todas las interacciones complejas que vemos. Esas interacciones iniciales las denomina leyes de la naturaleza. Y como esas interacciones son esencialmente movimiento, es decir, hacia principalmente potencia del movimiento y dirección del movimiento, entonces esas leyes de la naturaleza serían en últimas unas leyes del movimiento. Descartes, y lo que le subyace entonces, o la justificación última, estaría precisamente en la idea de la naturaleza como una creación divina. Por ejemplo, en el Mundo Tratado de la Luz, que es un manuscrito donde aparece esta concepción, dice: sabed que no entiendo por naturaleza ninguna diosa, sino que me sirvo de esta palabra para significar la misma materia, en tanto la considera con todas las cualidades que le he atribuido comprendidas simultáneamente y bajo la condición de que Dios la conserva del mismo modo que la ha creado. Del hecho de que Dios la conserva, se sigue necesariamente que debe haber numerosos cambios en sus partes que, no pudiendo propiamente atribuirse a la acción de Dios, porque la materia no cambia de la nada, los atribuyo a la naturaleza y denomino leyes de la naturaleza a las reglas que han seguido aquellos cambios. Es decir, Dios crea el mundo, le da unas características específicas, y la manera como ese mundo continúa su transcurso, continúa su rumbo de manera ordenada, serían esas reglas. Hay una concepción aquí metafísica importante, o que estaría de fondo. Una concepción semejante, o a pesar de las críticas que Newton le hace a la filosofía cartesiana, mm, hay una modificación importante del concepto de leyes, pero dice, por ejemplo, en Principia, al principio, este es en el prefacio inicial, me gusta mucho esta primera cita, dice: puesto que los antiguos consideraron la mecánica, está hablando de la mecánica celeste en este caso, de la mayor importancia en la investigación de las cosas naturales, y puesto que los modernos, rechazando las formas sustanciales y las cualidades ocultas, se han propuesto reducir los fenómenos de la naturaleza a leyes matemáticas, como el caso de Descartes, nos ha parecido oportuno tratar en esta obra las matemáticas en cuanto se relacionan con la filosofía. La diferencia importante que hay entre Descartes y Newton, y en el caso de Newton, que es por supuesto de donde viene el nombre más famoso de leyes del movimiento, es que Newton considera, o Newton piensa que las leyes de la naturaleza o las leyes del movimiento son válidas, son generalizaciones empíricas, se cumplen para todos los casos en determinadas condiciones, y aunque muestran una conexión causal entre elementos, no necesariamente tienen que exhibir
o no tiene que estar manifiesta la causa que está operando. El caso paradigmático es el caso de la ley de gravitación universal, en el sentido en el que la ley de la gravitación universal establece una proporción en la cual la fuerza y la materia interactúan, o las partículas más bien de materia interactúan, o todo cuerpo interactúa en función de la fuerza de gravitación universal, pero no nos dice qué es la gravitación, mediante qué mecanismos opera, etc. En ese sentido nos dice qué es, en qué proporción, en qué medida opera, sin que necesariamente describa la causa. Esto lleva, o en el fondo newtoniano, hay también una metafísica del diseño que a mí me gustaría eh, resumir en 4 puntos para pasar a lo que yo creo que nos parece más interesante. Y es que hay un concepto de leyes de la naturaleza que es proveniente de las matemáticas, se traslada a la filosofía natural y se justifica metafísicamente apelando a Dios y a su relación con el mundo. Esta metafísica de la naturaleza implica que, que el concepto de ley está soportado en los atributos divinos y es intencional. Este aspecto es muy importante que lo tengamos presente para el caso del origen de las especies, la intencionalidad, en el sentido en el que el contenido de las leyes constituye los principios básicos de funcionamiento de un mundo creado por un ser distinto de su creación. Las leyes naturales explican por qué las cosas ocurren de manera regular, evitando que se tenga que recurrir a Dios para explicar cada fenómeno, pero evitando que la materia sea responsable de todos los fenómenos y así hacer el mundo autosuficiente. De este modo, Dios se constituye en causa última, pero la causa inmediata de los fenómenos es la ley natural, cuyo origen, contenido y fundamentación reposa en una metafísica del diseño y expresa la dirección implicada en la intencionalidad divina. Ahora bien, esta concepción de las leyes implica que, por su apoyo en el diseño, el futuro será como el pasado y, en consecuencia, las leyes naturales permiten predecir la ocurrencia de fenómenos hasta cierto punto. Entonces, digamos, estos aspectos de una metafísica del diseño que subyacen a la idea, por ejemplo, de la mecánica newtoniana, aparecen de manera muy importante expresados o aparecen, digamos, como principios muy importantes, no solamente ya de la filosofía natural, sino que se vuelven dominantes sobre todo en el newtonianismo victoriano en la primera mitad del siglo XIX. Y hay 3 elementos que tienen que, o que expresan, o que para mí funcionan, los podemos leer como vehículos de esta idea de las leyes de la naturaleza, y es que el éxito de la mecánica de Newton, no solamente de Newton, sino de un siglo y medio después de Newton trabajando en proyectos newtonianos, implica que hay una creciente importancia de las matemáticas que en el siglo XVII es muy importante, pero no tanto, y está restringida a ciertos fenómenos. Hacia mediados del siglo XIX se piensa que las matemáticas son la clave para explicar cualquier cosa que queramos explicar, es decir, casi cualquier cosa que intentemos explicar, de algún modo tendrá que relacionarse con las matemáticas. Hoy vivimos, de alguna manera, una reafirmación aún mayor del desarrollo de este supuesto. Hay también un segundo elemento que es el refinamiento del método experimental, y el último, que es muy importante precisamente en el tema de la intencionalidad, que hay una consolidación de la teología natural, es decir, de la idea de que tras la creación hay un creador. Y eso funda tradiciones no solamente de historia natural, que las discutimos, por ejemplo, en el caso de las críticas la semana pasada o de la semana antepasada, sino que eso también, digamos, se extiende a diversas capas de la sociedad, llevando la imagen de que la nueva filosofía natural, digamos, tiene una suerte de continuo, es una suerte de continuo con la teología, y esto tiene pues implicaciones sociales, políticas y morales que ya hemos mirado. Me gustaría resaltar, antes de pasar y para ir cerrando con el caso, para cerrar con Darwin, me gustaría resaltar 2 obras muy importantes, o 2, digamos, grandes vehículos de esa idea de las leyes de la naturaleza de manera amplia, no restringidas al newtonianismo, que tienen que ver un caso con la geología y el segundo caso en general con la filosofía natural. El primer caso, ambos casos son muy importantes porque tienen una influencia pues directa sobre Darwin. En el discurso,
El primero es el caso de Charles Lyell. Y dice lo siguiente, perdón. Nuestro lector está siguiendo 18. No, el primero es la primera cita que tengo es de John Herschel, que es del discurso preliminar sobre el estudio de la filosofía natural de 1831. Sabemos entonces no solo que Darwin leyó a Herschel con mucho entusiasmo, sino que mantuvo relaciones con él de amistad y correspondencia importante con Herschel, sobre todo en aspectos metodológicos. Y Herschel, a propósito de las leyes, dice lo siguiente: nuestros lectores percibirán, por supuesto, que este uso de la palabra ley, cuando hablamos que los cuerpos obedecen una ley, se refiere a nuestra comprensión, es decir, es la manera como pensamos el mundo, más que la afirmación según la cual los materiales de los que consiste el universo obedecen ciertas reglas. Obedecer una ley, actuar en cumplimiento de una ley, supone una comprensión y una voluntad, un poder de cumplir o no en los seres que obedecen y cumplen, lo cual no admitimos que pertenezca a la mera materia. No puede suponerse que el divino autor del universo estableció leyes particulares que sus materiales han comprendido y obedecido, enumerando todas las contingencias individuales. Más bien, al crear estos materiales, los dotó de cualidades y potencias que les imprimió en su origen con el espíritu, no con la letra de su ley, e hizo que todas sus combinaciones y relaciones ulteriores, consecuencias inevitables de esta primera impresión. Fíjense que hay una intencionalidad en esta idea de la ley, que no quiere decir que el mundo, digamos, esté escrito en términos de leyes, pero lo que quiere decir es que el mundo está organizado de una manera, digamos, determinada, que nosotros podemos entender. Y cuando decimos que los cuerpos obedecen leyes, lo que estamos diciendo, dice Herschel, es que en realidad hay una estructura inmanente que obedece a una organización o a un plan divino que se sigue de allí. Esa es una primera idea que implica entonces intencionalidad, y las leyes entonces más bien como una elaboración humana. Hay una segunda cita que me gusta mucho de Charles Lyell, que es un gran geólogo y que plantea de manera muy clara el problema que ahora, digamos, es el que de alguna manera plantea el problema del origen de las especies y digamos, lo sirve, lo plantea como un problema, lo plantean los términos que van a ser muy importantes para Darwin. Dice lo siguiente: dice, las observaciones de los naturalistas pueden, en el curso de siglos futuros, acumular datos positivos de los cuales podrían derivarse algunos atisbos de las leyes que gobiernan esta parte de nuestro sistema terrestre, el origen de las especies. Pero ante la presente deficiencia de registros históricos, hemos tratado el tema hasta el punto en el que los monumentos geológicos por sí mismos son capaces de llevarnos al descubrimiento de verdades ulteriores. Por tanto, a estos debemos apelar examinando cuidadosamente los estratos de las formaciones recientes, donde sabemos que se encuentran los remanentes de las especies vivientes, tanto animales como vegetales. Bueno, lo que quiere decir, o lo que quiere decir en últimas, o lo que me parece importante de la cita de Lyell, es que hay un primer nivel observacional, nivel de los registros históricos, a partir del cual él piensa que se atisban unas leyes de la naturaleza. Y esto es un poco lo que aparece eh, de manera más clara cuando se conecta esa idea del origen de las especies y de la evolución con una ley, sobre todo del desarrollo. Dice Lyell: en nuestros intentos por explicar el origen de las especies nos encontramos muy rápido frente a nosotros mismos con el funcionamiento de una ley del desarrollo de tan alto orden que guarda la misma relación que la deidad misma tiene con el entendimiento finito del orden. Una ley capaz de añadir causas nuevas y poderosas, tales como la moral y las facultades intelectuales de la raza humana, a un sistema de la naturaleza que ha permanecido por millones de años sin la intervención de ninguna causa análoga. Si confundimos la variación con tales leyes creacionales, deificamos las causas secundarias o exageramos inmensurablemente su influencia. Voy a aprender la luz, que ya voy viendo poco. Eh, de, del problema, como lo plantea aquí Lyell, que me parece importante para pasar a Darwin, es que una ley de la evolución, de manera, digamos, peligrosa, de manera rápida, podría implicar una ley de desarrollo que de alguna manera implicaría o involucraría
de manera teleológica el surgimiento de la moral humana y de las capacidades intelectuales, y de ser esto así, pues esto no sería racional, dice Lyell, porque pues si lo miramos desde la perspectiva del tiempo en geología, ¿por qué esto operaría en este momento? Es decir, porque no hay una causa análoga que haya sucedido millones y millones de años atrás y haya sucedido en este momento. Entonces hace una diferencia entre unas leyes creacionales que estarían conectadas a esa metafísica del diseño y esas causas secundarias del funcionamiento de la naturaleza. En el proyecto entonces, o en el punto en el que Darwin toma este proyecto, hay dos o tres elementos que quisiera resaltar. El primero de esos entonces es que, como aparece en la libreta B, que es la más, digamos, importante para rastrear el surgimiento de este problema, toma las reflexiones de su abuelo, de Erasmus Darwin, y de la zoonomía, eh, y aparece entonces este primer, digamos, bueno, hay un intento por explicar de qué manera la generación sexual hace posible el cambio adaptativo. Esto, como les digo, son reflexiones puntuales sobre diferentes temas, no se trata de un tratado o de un desarrollo sistemático, pero también, por ejemplo, hay una explicación de cómo reiteraciones divergentes en extensos periodos indican que, o señalan, o harían pensar que haya un ancestro común. De allí entonces Darwin empieza a visualizar un proyecto que él define, y esto es importante, de manera semejante a la astronomía. Dice, los astrónomos al principio pudieron haber dicho que Dios ordenó que cada planeta se moviera en su destino particular, de la misma manera Dios ordena cada animal creado con cierta forma en cierto lugar, pero qué más simple y sublime poder es dejar que la atracción actúe de acuerdo con cierta ley cuyas consecuencias son inevitables. Háganse los animales, entonces por leyes fijas de generación, tales serán sus sucesores. Que los poderes de la transportación sean tales y así serán las formas de un país en relación con otro, y que los cambios geológicos vayan a tal ritmo y así será el número y la distribución de las especies. Esta es una idea entonces, digamos, fuerte, me parece a mí, en el que se afirma que, que el proyecto o que la respuesta al origen de las especies puede darse en los mismos términos de la astronomía, y hay una comparación con la ley de la gravitación que aparece, que voy a mencionar ya en un momento, con la ley de la gravitación universal. Darwin parece tener en mente cuando habla de leyes de la evolución o de leyes en la evolución, la idea precisamente de la atracción gravitacional como modelo que aparece aquí, que las mencioné anteriormente, cuando dice que se implanta y se deja que operen, es decir, aparecería en un principio, aparecería, pero fíjense que lo que está en este lenguaje aquí, en última instancia, es de todos modos y de manera inevitable una metafísica del diseño. Háganse los animales por leyes fijas de generación, tales serán sus sucesores. Hay aquí una visión del diseño. Lo que encontramos entonces en la manera como se va formulando ese proyecto, y que aparece de manera importante en esta formulación, sería un proyecto en el que en un primer nivel estarían las observaciones, que la mecánica celeste son astronómicas, por ejemplo las de Tycho Brahe, que como él las piensa, en este caso serían observaciones de series geográficas de especies. En el segundo nivel habría unas generalizaciones, que en el caso de la astronomía serían las leyes de Kepler, o las denominadas leyes de Kepler, y en el segundo caso, en el caso de la historia natural, serían las leyes del cambio, las relaciones de las especies, y en el último nivel, que estarían las leyes causales, que explican, por ejemplo, por qué las regularidades que establece Kepler son generalizaciones necesarias, serían en este caso las leyes de Newton, y en el caso de la historia natural serían las leyes de la vida. Lo que me parece interesante entonces, ese proyecto se empieza a ver en la libreta E, por ejemplo, donde dice lo siguiente, donde dice: los trazos de los cambios en las formas de los órganos importarán poco para la especie, excepto en la medida en que carecemos de nombres para referirnos a dichas formas, salvo cuando la terminación de los cambios ocurre. Aquellos que descubren las leyes formales de la correlación de las partes de los individuos se interesarán poco si el individuo es una especie o una variedad, pero aquel que busca las leyes físicas de tal correlación y de los cambios en los órganos individuales
debe saber si las formas individuales son permanentes, todos los pasos en las series, su relación con el mundo exterior y cada circunstancia contingente posible, prácticamente la mente divina. Las leyes de la variación de las razas pueden ser importantes en la comprensión de las leyes del cambio específico. Cuando se conozcan las leyes del cambio, entonces se podrán especular sobre las formas primarias y las leyes de la vida. El fin de la historia natural se habrá alcanzado esta visión. Esta es la visión entonces que aparece o con la que está detrás un poco el proyecto del origen de las especies y como veremos no es exactamente lo que sucede, lo que encontramos más bien en el origen de las especies es dos temas que se argumentan de manera a veces conjunta y a veces independiente en favor de las dos tesis. La primera tesis, que sostiene que la diversidad de las especies contemporáneas derivan de ancestros comunes del árbol de la vida, y la segunda, que las variaciones de las especies se dan en gran medida por la acción de la selección natural, en gran medida. La diferencia del proyecto temprano, ese que les estaba mostrando en las libretas, en el origen no hay diferencias de los fenómenos particulares hasta las leyes. Hay más bien un movimiento argumentativo que va desde la afirmación según la cual las especies varían ilimitadamente, dando origen a otras especies, a la identificación de que la selección natural es una de las principales causas de esta variación. Metodológicamente, entonces, el origen de las especies, yo creo que se puede pensar así. Hay un primer nivel, una primera parte en la que se demuestra que existe en la naturaleza una acción tal como la selección natural a partir de analogías con la selección artificial, es decir, si hay variación en periodos cortos y controlando solo algunas variables en la domesticación, cuánta más no habrá en los tiempos geológicos y actuando no sobre algunos aspectos, sino sobre la totalidad del individuo. Una segunda parte en la que trata diferentes problemas relacionados con esa tesis y la demostración de que los fenómenos en cuestión son efectos de la selección natural. La selección natural no es, como lo hemos visto desde este punto de vista, una ley y su acción puede describirse de manera legaliforme, por ejemplo, en ese criterio, a menos que apelemos a una metafísica del diseño. Precisamente en esa definición que yo traigo allí, que aparece en el capítulo quinto del origen de las especies de la selección natural, se llama selección natural a la preservación de variaciones favorables y al rechazo de las variaciones perjudiciales. Ya tendrán ustedes ocasión de hablar mucho sobre la selección natural. Lo único que yo quiero anotar aquí es que este concepto, digamos, esta idea, precisamente en parte por formularse a partir de la selección artificial, aparece de manera tensa con un lenguaje teleológico y con la idea de las leyes como implicadas en la metafísica de la naturaleza. Hay, para cerrar con este tema, hay dos ideas y luego paso a las conclusiones muy breves. Hay una idea que aparece, por ejemplo, en las variaciones de los animales y las plantas en domesticación, que es un texto que aparece en 1868, donde Darwin critica la teología natural de manera abierta a partir de una comparación con una casa. Y piensa entonces, dice, un creador omnisciente debió haber previsto cada una de las consecuencias que resultan de las leyes impuestas por él. Aquí ya tiene un tono crítico de las leyes deterministas, pero puede sostenerse de manera razonable que el creador ordenó intencionalmente que ciertos fragmentos de roca deberían asumir ciertas formas para que el constructor pudiera erigir su edificio, si usamos las palabras en un sentido ordinario. Si las diversas leyes que han determinado la forma de cada fragmento no estuvieran predeterminadas por la causa del constructor, puede sostenerse con una mayor probabilidad que Dios ordenó especialmente para la causa del domesticador cada una de las innumerables variaciones de nuestros animales domésticos y de las plantas. Es decir, si concedemos la idea de que hay un creador omnisciente que impone unas leyes sobre el mundo y como es un creador omnisciente prevé todas las consecuencias de esas leyes, entonces tendríamos que atribuir a cada una de las variaciones, pero a cada una de las contingencias, pues de la existencia del mundo material y de la vida, una intencionalidad divina que habría estado prevista eh, desde el origen. Darwin le parece, por ejemplo, aquí en 1868, que es una posición difícil de creer, difícil de sostener, y dice aquí, pero si descartamos el principio en un caso, no hay sombra de razón para que pueda asignarse a la creencia de que las variaciones tanto de la naturaleza como de las mismas leyes generales que han sido fundamentales, que han sido el fundamento a través de la selección natural
de la formación de los animales más perfectamente adaptados en el mundo, incluyendo el hombre, fueran guiadas de manera especial e intencional. Pero, aunque esto es lo que dice y digamos esto es razonable, en el corazón del origen de las especies está sin duda el problema de la selección natural como selección artificial y el problema de la intencionalidad. Tal vez este es el pasaje más famoso, uno de los más famosos que está, aparece en el cierre, el Entangled Bank, donde observa la complejidad de todas las formas que interaccionan y entonces menciona las aves que cantan en los matorrales y los diferentes insectos y los gusanos que se arrastran y dice, está al cierre, reflexionar que estas formas elaboradamente construidas, tan diferentes entre sí, que dependen mutuamente de modos tan complejos, estos subrayados míos, han sido producidas por leyes que obran a nuestro alrededor. Estas leyes, tomadas en un sentido más amplio, son la de crecimiento con reproducción, la de herencia, que casi está comprendida en la de reproducción, la de variación por la acción directa e indirecta de las condiciones de la vida y por el uso y desuso, una razón del aumento tan elevada, tan grande, que conduce a una lucha por la vida y como consecuencia la selección natural que determina la divergencia de caracteres y la extensión de las formas menos perfeccionadas. Así las cosas más elevadas, así las cosas más elevadas que somos capaces de concebir, o sea, la producción de animales superiores, resulta directamente de la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte. Hay grandeza en esta concepción de la vida, que con sus diferentes fuerzas ha sido alentada por el Creador en un corto número de formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas las más bellas y portentosas. Hay un guiño aquí de nuevo, me parece, a la teoría a la ley de la gravitación universal y a la idea entonces de cierto orden o más bien de cierta regularidad que puede a partir o que puede adivinarse que en medio del caos y de la complejidad hay unas leyes que están alrededor. Lo que quiero entonces concluir de manera muy rápida para que conversemos, aquí se me fue, perdón con ustedes. Lo que quiero concluir de manera muy rápida para que conversemos un poco es, que no me están saliendo las conclusiones, bien, aquí están. Hay una dimensión histórica, entonces lo que quiero señalar con esto es que el problema de las leyes en la biología lo podemos encontrar desde la raíz de la teoría de la evolución, es decir, Darwin piensa la teoría de la evolución como en principio un intento por encontrar las leyes de la vida que luego con la aparición de la selección natural entra en tensión con una metafísica del diseño y genera para mí muchos de los debates o pone sobre la mesa muchos de los debates que tenemos y que creo que los filósofos están discutiendo y tratando de resolver y que creo que el problema tiene que ver en gran medida, y en esto también hay mucho trabajo en filosofía, con que el concepto de leyes tiene un origen metafísico y teológico que seguimos, digamos, implicando cada que lo traemos a la física. La física, a la física de las ciencias. La física ha logrado manejar eso de una manera diferente, que no viene al caso, pero yo creo que como en el caso de la teoría de la evolución, el problema de la selección natural como problema del lenguaje tiene de manera tan patente o tan evidente el problema de la intencionalidad. Pienso que el problema de las leyes se suma o contribuye de manera determinante allí. Entonces, eh, el problema de las leyes en el caso de la teoría de la evolución, precisamente que entra en conflicto con una metafísica del diseño al tratar de mostrar que no hay una dirección o una determinación previsible en la evolución hacia el futuro, hace que el concepto de ley traiga significados que entran en tensión de manera importante con supuestos fundamentales y de manera importante, pues, como se han desarrollado en el siglo XX. Pero más allá, a mí lo que me llama la atención y lo que quiero resaltar con esto es que el problema de las leyes está a la raíz histórica del surgimiento de la biología en el siglo XIX y, sin embargo, desde un punto de vista disciplinar, lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa es el problema de la interacción de las disciplinas y el concepto de las leyes. Fíjense que en el caso de la modernidad temprana vimos que pasa de las matemáticas a la filosofía natural y se desarrolla con una metafísica del diseño,
Y en el caso del surgimiento de la evolución, vemos que pasa de la filosofía natural a la astronomía, y de la astronomía a la geología, y de la geología entonces al problema del origen de las especies, que es un problema que nace del problema geológico. Y entonces lo que yo me pregunto es si cuando seguimos preguntándonos por las leyes, cuando nos preguntamos desde el punto de vista disciplinar, no estamos hablando de una subordinación de las disciplinas, de que la biología debe seguir modelos de otras disciplinas. Podríamos pensar en una interacción, en una modelación de unas disciplinas con otras, o tal vez en un distanciamiento y pensar si la biología más bien puede pensarse de manera distinta de su origen histórico, tal como la filosofía natural adquirió las leyes de la naturaleza en el siglo XVII, sin que esto tenga que ver de ninguna manera con su origen histórico. Con estas ideas entonces los dejo y les agradezco mucho por su paciencia y su tiempo. Excelente. Muchas gracias, Sergio, por tu charla. Muy, muy, muy interesante. A los que nos están viendo por Facebook Live, les recordamos hacer y dejar sus preguntas en el cajón de comentarios debajo del video, y los que nos están viendo por Zoom pueden hacernos sus preguntas en el cuadro preguntas y respuestas. Creo que no tenemos muchas preguntas hoy. Precisamente los animamos a que hagan sus preguntas. De todas maneras, ya hay unas cuantas. No sé si Cris quiera leer algunas de las preguntas que ya llegaron. Cris, dale. Listo, gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu Muchas presentación. gracias. Muy interesante. Estoy segura que desde perspectivas históricas nos puedes ayudar un montón a entender mejor la biología, incluso desde el punto de vista filosófico. Pues mira, hay un par de personas que hicieron preguntas como muy generales y te las voy a transmitir. Norman Huyawa hizo de hecho varias preguntas muy similares, y básicamente lo que él está preguntando es si se pueden considerar que haya leyes en otras áreas de la biología que no sean la evolución, como la ecología, la zoología, la microbiología, la biogeografía, etcétera. Y de hecho también está preguntando si hay como una ley actual de la selección, lo estoy leyendo textualmente, frente a la evolución sintética. Dice, desde una ontología científica, la teoría de la evolución sintética, ¿qué ley o qué leyes puede tener? Muchas gracias por la pregunta. O por las preguntas. Yo creo que en parte esa es una pregunta para ustedes, para los practicantes de la disciplina. Y en ese sentido, yo creo que eso tiene que ver mucho con la visión histórica que tengo. Yo prefiero ver las leyes en gran medida como una forma en la cual, digamos, los practicantes y las practicantes de una disciplina organizan de manera sistemática sus supuestos. Es decir, yo creo que más que un valor intrínseco, a mí me parece, digamos, un poco como historiador social, me parece un poco más rico, más interesante ver las leyes como la manera como los científicos, las científicas organizan sus supuestos y les confieren unas características. Eso no necesariamente quiere decir que sean arbitrarias, sino que los criterios, lo que quiero decir es que varían de disciplina en disciplina y de práctica en práctica. Entonces, cuando dejamos de hablar de la biología en general, porque la biología en realidad, digamos, en general es un criterio de identificación de muchas cosas muy diversas, y cuando empezamos a entrar eh, al campo de lo que podríamos llamar especialidades o subespecialidades o dominios específicos, ahí nos vamos a encontrar con toda serie de divergencias. Entonces, alguien que haga zoología puede decir, esto no puede ser una ley de ninguna manera, y alguien que haga genética diga, pero es que nosotros llamamos esto una ley y ya está. Es decir, esto para nosotros es una ley. Entonces, lo que me parece importante en los casos específicos, me parece que estas son preguntas en parte para los practicantes, y lo que quiero decir no es deshacerme de la pregunta, sino que lo que quiero decir es que quiero remitir esa pregunta a los practicantes en parte, porque la manera como yo lo veo es como una manera de organizar en jerarquías de importancia aquello que no estamos dispuestos a discutir y asumimos como supuesto de nuestro trabajo de cierta manera, y podemos revisar en algún momento o no, y esto lo llamamos una ley. Y eso no necesariamente quiere decir que tenga la forma así y entonces, o una validez a priori, o que tenga una abstracción de las condiciones
o que se parezca a la de Galileo o a la de la termodinámica necesariamente, pero eso depende, creo que de cómo las comunidades se organizan. Entonces yo creo que esa pregunta va un poco para los biólogos y para las biólogas. No sé si Camilo quiere aportar algo ahí. Pues a mí me gusta mucho la propuesta que tú presentaste ahora de Sandra. ¿Sandra era Michel? Sandra Mitchell. Y la propuesta de Sergio Orozco de que quizás no tenemos que considerar los principios o ciertas generalizaciones o modelos que nosotros usamos necesariamente como leyes, digamos en el sentido más tradicional, ¿cierto? Que tienen que ser universales y tienen que ser con cierta formulación. A mí me gusta como aceptar esa variedad o esa diversidad de aproximaciones para hablar de leyes, digamos, de diferentes maneras en diferentes disciplinas. No sé, y de hecho, porque pues creo que hay una muy buena parte de la biología en donde tenemos modelos matemáticos que funcionan bastante bien, no solo en genética, pero en ecología también, y en biogeografía, y en filogenética, y en tantas otras áreas que yo creo que no las debemos menospreciar simplemente porque no se acomodan a una definición súper estricta de ley, ¿cierto? Como han utilizado en la física, que de hecho, como decía en algunos textos que leímos, ni siquiera la física, muchos de los fenómenos de la física se ajustan a esa definición tan estricta de ley, ¿no? Cami, no sé si quieres aportar algo ahí. Pues aprovecharía más bien para tener la opinión de Sergio, que es el invitado hoy, elaborando en torno a eso. ¿En qué medida piensas, Sergio, que es posible entonces tener ciencia sin leyes, sobre todo bajo el deseo de la predicción, que es como una de los grandes objetivos, de las grandes metas que tenemos en todos los ejercicios, en todas las subdisciplinas? Siempre queremos ser capaces de predecir qué pasa si hacemos esto o qué pasará en tal escenario. En la medida en que no encontremos leyes generalizantes, y claramente en biología ahí no estamos y nos toca restringirnos y nos podemos sentir cómodos con eso, pero me pregunto es en qué medida eso podría menoscabar el objetivo de la ciencia en el sentido más grande. ¿Qué piensas vos? Esa es una pregunta muy interesante y muy difícil. Ustedes hacen preguntas muy difíciles y por eso me da mucha preocupación venir aquí los lunes. Y es, yo creo que en esa pregunta hay muchos elementos muy ricos y uno tiene que ver con que si uno de los objetivos de la ciencia es la predicción, lo así de muchas disciplinas científicas, por ejemplo, fue objetivo la predicción antes de que hubiera leyes matemáticas, por ejemplo, antes de que hubiera incluso leyes. Entonces yo creo que podemos hablar de predicción sin necesidad de que haya leyes. El problema, pienso históricamente, es que se ha consolidado la idea de que las leyes son una forma más confiable y más eficiente, precisamente porque como las leyes de algún modo enunciarían una universalidad y una necesidad, entonces pareciera que la predicción depende de allí. Yo creo que ese es creo que ese es un modelo, creo que ese es un modelo híbrido que combina elementos de muchas cosas, de la astronomía que no tenía un ideal descriptivo, sino más bien predictivo, y luego se junta con la filosofía natural que tenía un ideal más explicativo que predictivo, y de esa combinación un poco que surge, digamos, como la ciencia moderna, la física, lo que llamamos la física moderna un poco, ese modelo entonces se extiende hacia otras disciplinas. Yo pienso que parte de la revisión, y cuando digo, por ejemplo, que el problema de las leyes tiene que ser, para mí es sobre todo un problema de los practicantes, es que para mí esto pasaría por una reflexión de cuáles son los objetivos cognitivos de la biología en el sentido de qué es lo que se espera de la predicción en biología. Cuando los astrólogos del siglo XVI hacían cálculos de las posiciones planetarias, era muy importante tener la capacidad de predicción para poder predecir el futuro. Y sobre esto había modelos matemáticos complejísimos que además funcionaban y funcionaban bastante bien. Pero lo que quiero decir es que el ideal, digamos, la predicción está amarrada a unos objetivos y lo que a mí me parece importante aquí en este caso es pensar, por ejemplo, cuando se busca la predicción en la biología, cuáles son las razones de perseguir ese objetivo en la predicción, por ejemplo. Y en esa medida, entonces, yo creo que si la predicción
Bueno, y lo otro es que la predicción no necesariamente implica las leyes, pero por la manera como la ciencia se ha desarrollado históricamente nos parece que están amarradas. Por ejemplo, se puede predecir a través del ensayo del error, pero pero es, digamos, es un proceso más ineficiente y es un proceso más costoso desde el punto de vista de la confiabilidad y del tiempo, por ejemplo. Pero, pero yo llamaría como a esas dos, como a esos dos puntos. Sergio, hay varias preguntas aquí, todas interrelacionadas, y yo creo que es que a todos cuando nos hacen este tipo de presentaciones, yo creo que todas las preguntas van hacia la misma dirección. Voy a empezar con una de Aida, y dice, el querer poner leyes en biología no será un rezago del positivismo, siendo este derivado del mecanicismo y la visión determinista de Newton. Y dice, ¿no sería posible mejor realizar una normativa o epistemología nueva? Esa es una primera pregunta, pero va de la mano con otras preguntas o comentarios que nos hacen aquí. Dice Norman no, es difícil de leer ese apellido. Dice, el método científico espera la predicción, esto está relacionado con lo que veníamos discutiendo, y por ello requiere hacer hipótesis que se basan en leyes y teorías, y esto no es una tendencia o modo, es un requisito imprescindible de la ciencia. Entonces, las dos preguntas están como relacionadas en el sentido de que parece que la gente digamos, piensa que para que una ciencia sea ciencia tiene que tener leyes, tiene que postularlas y es fundamental para su quehacer. Ahí ella piensa que puede ser un rezago, tal vez yo creo que eso es en línea de tu presentación. Y si es un rezago, la pregunta es si habría que montar una epistemología nueva. ¿Tú qué piensas? Están muy difíciles las preguntas, pero muy buenas. Yo creo que una, digamos, uno lo puede, yo creo que se puede ver como un rezago la idea de las leyes en la biología si uno juega a ser historiador del futuro. Es decir, la cuestión sigue siendo importante hoy. Yo creo que sigue siendo importante el problema de si hay leyes o no, y creo que sigue siendo importante porque es un tema de discusión que interesa a los filósofos, que interesa a los biólogos, que tiene implicaciones de mucho tipo. Pues podrá tener las epistemológicas, pero incluso podrá tenerlas, digamos, incluso desde el punto de vista de la investigación. Entonces creo que ese es un primer nivel. Yo creo que si uno juega a ser el historiador del futuro y mira hacia atrás, podrá decir si las leyes siguieron o no, podrá en biología, entonces podemos decir si eran un rezago y al final se superó el rezago o no. Pero desde el punto de vista de la historia es difícil, creo que es difícil verlo. Y yo creo que por eso es que yo pienso que el aspecto importante, desde mi perspectiva, como historiador, es poner eso de manifiesto y es decir, vea, este problema de las leyes o el asunto de las leyes en biología es un problema, es un asunto constitutivo de la disciplina. A mí me parece curioso cuando la gente piensa como que la disciplina se desarrolló, que es mucho más vieja que el siglo XIX, pero se formalizó y empezó, digamos, se consolidó del XIX hacia acá. Y me parece curioso cuando parece como que la biología se creó y todavía está muy joven y estamos preguntando si es capaz de leyes, pero cuando miramos la historia vemos que el problema está ahí, o sea, el problema está en el nacimiento mismo de la teoría de la evolución y está en el corazón mismo de la teoría de la evolución, como parte de un, digamos, de un movimiento histórico. Lo que yo me pregunto ahorita es más bien si las leyes, y por eso creo que voy un poco por el lado de la primera pregunta de Aida, y es si las leyes están, yo creo que están a la base, y yo creo que la pregunta es un poco para los biólogos y las biólogas, y es si esto sirve o no sirve, si esto es útil o no es útil, y si esto es, digamos, sirve como parte del desarrollo de la disciplina, o se trata, digamos, históricamente se trata de un elemento que proviene de otras disciplinas, como a la física le viene también de las matemáticas. Es decir, se trata de conceptos que se van moviendo de disciplinas y se van adaptando. La física logró adaptarlo de una manera que podríamos decir retrospectivamente funcionó y fue exitoso porque se organizó de ciertas maneras y precisamente llegó hasta aquí. Pero lo que me pregunto entonces ahora es más bien si esto es útil o no es útil
para la biología y si esto podría constituirse. Uno puede asumir una posición de principios, que es la posición de la segunda pregunta, y uno puede decir, no, esto es un modelo de racionalidad, y en un modelo de racionalidad las leyes son necesarias y solo lo que tenga leyes es, es ciencia. Ese es un modelo de racionalidad que viene del empirismo lógico, que tiene sus raíces en una visión de la ilustración y esa es una perspectiva, digamos, que ha sido importante también en la historia de la filosofía, por ejemplo, en el siglo XX, pero que difiere entonces difiere un poco de esa perspectiva histórica que les he planteado. Gracias, Sergio. Yo creo que tu pregunta, o tu respuesta más bien, de algún modo cubre esta otra pregunta, pero pues yo creo que como no la hacen por otro medio, vale la pena leerla. Es una pregunta que nos llega por Facebook. Dice Iris García, los objetos de estudio de la biología escapan al esquema de las leyes. Es una pregunta un poquito básica, pero yo creo que también apunta un poco yo creo que hacia la dirección que planteas al principio con la perspectiva de Popper, de que dado que el objeto es un objeto, pues según la vista de Popper, individual, histórico, situado en un momento, entonces no puede ser sujeto a leyes. Pero, ¿qué piensas de esta aproximación, Sergio? Hay algunos, por ejemplo, el capítulo de Diágenes, hay unas pistas al respecto. A mí me parece que es un... Porque lo simple y lo complejo depende de la perspectiva. Por ejemplo, digamos, parte del éxito de las leyes de Newton tiene que ver con el hecho de que hacen ver como semejante lo que no era semejante. Entonces hacen ver el caso pues famoso de la manzana y la luna, pero podemos ver, digamos, todos los cuerpos que están sobre la Tierra y él piensa todos los cuerpos celestes. Entonces dice, bueno, pero es que ¿qué tienen que ver todos los cuerpos de la Tierra con todos los cuerpos Es decir, ¿qué puede ser más disímil y qué puede ser a la vez más singular que, digamos, qué sé yo, una piedra y el sol? Es decir, ¿qué puede ser más de semejante, digamos, que el cuerpo humano y un cometa, y sin embargo todos están regidos por la ley de gravitación, podríamos decir? Entonces yo creo que parte de lo interesante es que cuando formulamos esas leyes, entonces lo que estamos haciendo es que en parte logramos hacer ver como semejante lo que en principio es de semejante. Yo creo que el problema con esa perspectiva de la biología tiene que ver con que, pues, pero si nos centramos en mostrar como de semejante las cosas, pues podemos mostrar que en realidad, pues hablamos del individuo y de la individualidad y de la singularidad, y llegamos pues a un punto en el que pues solamente existe, digamos, lo singular, y ni siquiera podríamos hablar de especies, y eso nos dejaría entonces parte del problema del conocimiento es que hay una tensión entre lo general y por supuesto la generalización implica que se pierdan detalles. Si no hay generalidad, no hay conocimiento, y esa generalidad implica pues poder ver como semejante lo que desde el sentido común puede aparecer como de semejante. Duyan me dice que tiene una pregunta. Duyan, dale. Hola Sergio, muchas gracias por su presentación, fue muy informativa para mí. Son dos preguntas que tienen que ver justamente con esta aproximación histórica para entender la raíz del problema sobre las leyes de la naturaleza. La primera pregunta tiene que ver con la secularización del concepto de ley científica y en particular ver esta secularización en el desarrollo histórico de la biología a partir de Darwin. Ustedes los historiadores han hecho un rastreo acerca de esa secularización y cómo ya para la caracterización de las leyes no es necesario apelar a los contenidos teológicos, por ejemplo, para comprender la necesidad nomológica, etcétera. Y la segunda pregunta es, ¿qué implicaciones tendría esta aproximación histórica para el debate ya filosófico acerca de la posibilidad o no de la existencia de leyes en biología? Porque ese debate ya no tiene en cuenta, porque nos hemos secularizado, la dimensión teológica, sino que se centra en otros criterios que tú mencionaste, son criterios lógicos y epistemológicos que
caracterizan lo que los filósofos denominan el test nomológico. Gracias, Sergio. Dubian, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Yo creo que el problema de la secularización desde el punto de vista histórico, y es parte de lo que yo quiero mostrar como de manera un poco paradójica al final del origen de las especies, y es que si bien la Inglaterra victoriana es probablemente una de las primeras sociedades en las que el ateísmo es relativamente generalizado, y es una sociedad bastante secular, me parece que de todas maneras el concepto de ley sigue teniendo una raíz metafísica, y una raíz metafísica, digamos, orientada hacia la teología natural, crítica en parte con la teología natural, pero orientada en parte con la teología natural. Entonces, yo pienso que por un lado ahí está ese problema, digamos, que si bien hay una secularización, esa secularización no es enteramente, digamos, es una tensión. Yo creo que no hay un movimiento entero hacia la secularización. Y yo creo que eso conecta también con un poco con la segunda pregunta. Y yo creo que gran parte del problema filosófico, el problema de la discusión tiene que ver con que el concepto, pues digamos, lo podemos usar de manera quitándole ese referente, pero yo pienso que muchos de los aspectos de ese concepto o muchas de las vueltas que le damos en filosofía a ese concepto tiene que ver con que no hemos encontrado de manera clara un sustituto o sustitución a los elementos que lo cohesionan a partir de una teología natural o de una metafísica. Y pienso que parte de los problemas tienen que ver precisamente con la falta de, porque digamos, el concepto de ley reúne los aspectos, podríamos decir, más paradójicos de la ciencia, lo universal, con lo singular, lo necesario, con lo contingente y la causalidad. Y yo pienso que entonces el problema es, si removemos, digamos, si removemos el problema teológico, de todas maneras tendríamos de alguna manera que hacer una metafísica que podría ser secular, pero tenemos que hacer una metafísica. Y yo creo que entonces ahí recaería el problema. Yo no creo que se pueda reducir enteramente a aspectos puramente lógicos, y creo que si se reduce a aspectos puramente lógicos, seguimos dándole vueltas a lo mismo y creo que nos llevaría a una metafísica y entonces volvemos a un esquema pues parecido. Podríamos hablar de una metafísica secular, pero creo que el concepto llama a algo más. Muchas gracias, Sergio, por tus respuestas, tu presentación. Agradecemos nuevamente al profesor Sergio Orozco por su presentación y a todos los que nos han visto a través de Zoom o del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que nos pueden ver y pueden ver toda la programación de este evento en la página del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. La página es http://filosofia.uda.edu.co. Antes de terminar, quiero recordarles, un momentico, yo comparto pantalla, quiero recordarles que tendremos la charla de clausura que se titula La naturaleza humana y el debate sobre el biomejoramiento humano por parte del profesor Antonio Diegues, en la fecha del 19 de julio del 2021 y será a la misma hora que todas las charlas, a las 2 p.m. hora Colombia. Se presentará por los mismos canales. Así pues, nos vemos el próximo lunes 3 de mayo en el mismo link de Zoom y en el mismo canal de Facebook Live del Instituto de Filosofía. Ese día tendremos una charla sobre explicaciones funcionales en biología a cargo de quien les habla, Santiago Arango Muñoz, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias, Dubian. A ustedes muchas gracias. Gracias, Camilo, y gracias, Cristina, por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Zoom y a los que nos están viendo en Facebook. Hasta la próxima semana. Gracias. Chao, Sergio. Feliz noche. Descansen. Gracias.